Mamá, entiende, este tipo de evento es para gente más importante. Tú solo estarías fuera de lugar. Las palabras de Miguel llegaron a través del teléfono como un golpe seco, sin previo aviso, y durante unos segundos quedé en silencio, sosteniendo el auricular con la misma mano que tantas veces había acariciado su rostro cuando era niño. Me encontraba en la cocina. El olor a café recién hecho aún flotaba en el aire, y sentí que ese aroma se volvía amargo, como si, de pronto, todo el calor de la casa hubiera desaparecido. En ese instante, entendí que algo en mí había cambiado para siempre. Colgué lentamente, como si el simple acto de dejar el teléfono en su sitio pudiera retrasar el dolor que ya se instalaba en mi pecho. Miré la mesa puesta para uno, con la taza de café humeante y una rebanada de pan que ya no tenía sabor. La frase de Miguel se repetía en mi mente como un eco cruel, y no podía evitar pensar en todos los cumpleaños, navidades y reuniones familiares que había organizado. Para él, siempre con la esperanza de verlo feliz. Ahora, él me excluía de la celebración de mi propio nieto. Me quedé sentada, inmóvil, mientras las agujas del reloj parecían burlarse de mi quietud. Afuera, la ciudad seguía su curso. Autos pasando, voces lejanas, el ladrido de un perro. Dentro de mí, sin embargo, todo estaba suspendido, como si hubiera caído en una habitación sin puertas ni ventanas. ¿Cómo podía un hijo mirar a su madre como si fuera un estorbo? Esa pregunta me quemaba por dentro, aunque sabía que la respuesta no cambiaría lo que acababa de escuchar. Recordé la última vez que vi a Miguel en persona, unas semanas antes. Su abrazo fue breve, distante, casi un gesto por compromiso. Luciana, su esposa, ni siquiera me miró a los ojos al despedirse. No entendí en ese momento que ya se estaba levantando un muro invisible entre nosotros, pero ahora lo veía claro. El muro ya estaba construido, y yo había quedado del lado equivocado. Apreté los labios para contener las lágrimas, pero una se escapó, tibia y silenciosa, resbalando por mi mejilla. No lloraba solo por la fiesta a la que no iría, sino por todo lo que esa exclusión representaba. La confirmación de que, para mi propio hijo, yo había dejado de ser alguien importante. No era un olvido casual, era una decisión consciente de borrarme de una parte de su vida. Me levanté despacio, como si mis piernas pesaran más que el resto del cuerpo, y caminé hacia la ventana. El cielo estaba nublado, cargado de esa luz gris que parece anunciar lluvia. Observé el reflejo de mi rostro en el vidrio y vi en mis ojos algo que no había visto en mucho tiempo, una mezcla de tristeza y dignidad herida. Y en ese momento, mientras las nubes se movían lentamente, supe que este no sería el final de mi historia. Cuando pienso en quién soy hoy, no puedo evitar presentarme con el peso y la historia que cargo. Mi nombre es Carmen Ramírez, tengo 68 años y hace 2 que vivo en esta casa sola, desde que José, mi marido de toda la vida, cerró los ojos para siempre. Nunca imaginé que la soledad pudiera sentirse como un huésped permanente, ocupando cada rincón, cada silencio, cada silla vacía en la mesa. Vivo en un barrio tranquilo de las afueras, rodeada de calles que conozco de memoria, pero que hoy me parecen extrañas, como si hubieran perdido su color. Mis días siguen un ritmo casi monástico. Me levanto temprano, preparo mi café, riego las plantas y luego me dedico a pequeñas labores domésticas. La costura aún es mi refugio, aunque ya no tenga los encargos de antes. Hago arreglos para las vecinas, no por necesidad económica, sino para mantenerme ocupada. Cada puntada es una conversación silenciosa conmigo misma, un recordatorio de que mis manos todavía tienen destreza, aunque mi corazón esté marcado por cicatrices invisibles. Hace 2 años que José partió, y aún puedo sentir su presencia en los objetos que dejó. Su taza favorita en la alacena, el viejo abrigo colgado detrás de la puerta, su olor impregnado en la tela de la butaca donde solía leer. A veces me descubro hablándole en voz baja, contándole cómo va todo, como si él pudiera oírme desde algún lugar donde no existe el dolor. Esos momentos me sostienen más de lo que quisiera admitir. Tengo 2 hijos. Miguel, el mayor, siempre fue el más ambicioso, con un carácter fuerte y un deseo constante de destacar. Sofía, la menor, vive en otra ciudad, y aunque hablamos de vez en cuando,
La distancia y sus propias ocupaciones han enfriado nuestra relación. No me quejo. Sé que cada uno sigue su camino, pero en mi corazón sigo siendo esa madre que espera un abrazo, una visita inesperada, una conversación sin prisa. La relación con Miguel cambió desde que se casó con Luciana. Ella es elegante, segura de sí misma, y nunca me mostró un gesto abierto de cariño. Desde el principio, noté cómo las reuniones familiares empezaban a girar en torno a sus amigos y compromisos sociales. Yo, que siempre había sido parte central de las celebraciones, pasé a ser una figura secundaria, una invitada más. Mi casa es modesta, pero está llena de recuerdos. Las paredes guardan fotos de mis hijos en distintas etapas. Miguel en su graduación universitaria, Sofía con su vestido de 15 años, José y yo en nuestro primer aniversario. Cada imagen es un testimonio de lo que construimos juntos, de los sacrificios que hicimos para que ellos tuvieran lo que nosotros no tuvimos. A veces, al mirarlas, siento orgullo. Otras, una punzada de nostalgia. La rutina me protege, pero también me encierra. Camino todas las tardes por el parque cercano, observando a las familias que juegan o conversan en las bancas. Me gusta escuchar las risas de los niños, aunque también me recuerden lo lejos que estoy de mi único nieto. No lo veo con frecuencia, y cuando lo hago, es siempre bajo la mirada vigilante de Luciana. La salud, aunque estable, ya no es la misma. Los años pesan en las rodillas y la espalda, y los días fríos me obligan a moverme con más cuidado. No obstante, me esfuerzo por mantenerme activa. Hago mis compras caminando, preparo mis propias comidas y mantengo el jardín en orden. Es mi manera de decirle a la vida que, aunque me haya golpeado, todavía no me ha vencido. Mis vecinos me saludan con amabilidad, pero nuestras conversaciones rara vez pasan de lo superficial. Nadie sabe realmente lo que ocurre puertas adentro. El silencio de la casa, al caer la noche, es tan denso que a veces parece tener forma, como si pudiera tocarlo. Me acostumbro a él, aunque en el fondo anhele romperlo con voces familiares. En estos últimos meses he comenzado a sentirme invisible, no porque los demás no me vean, sino porque parece que lo que soy y lo que he hecho ya no importa. Es como si mi historia, mis sacrificios y mis sentimientos se hubieran vuelto irrelevantes para aquellos por quienes más luché. Y si alguna vez sentiste ese peso en el pecho, ese vacío en medio del ruido, acompáñame, suscríbete, comenta desde dónde me escuchas y caminemos juntas en este silencio que tanto duele. La memoria es traicionera, pero a veces basta un olor o un sonido para llevarme décadas atrás, cuando mis hijos eran pequeños y la vida se medía en tareas cumplidas y no en desilusiones. Recuerdo las madrugadas de invierno en que me levantaba antes de que saliera el sol, encendía la estufa de leña y preparaba el desayuno con las manos entumecidas por el frío. Miguel y Sofía dormían en la misma habitación, y yo me quedaba unos segundos viéndolos, respirar, sabiendo que todo mi esfuerzo tenía sentido solo por ellos. En aquellos años, la costura era más que un trabajo. Era la cuerda a la que me aferraba para mantener la casa en pie. Pasaba horas inclinada sobre la máquina, los pies en movimiento constante, el ruido metálico marcando el compás de mis días. Muchas veces, me quedaba hasta la madrugada para terminar encargos urgentes, con los ojos ardiendo y los dedos adoloridos. El pago no era mucho, pero cada moneda se destinaba a la comida, la ropa y, cuando se podía, algún pequeño gusto para los niños. No olvido las veces que sacrifiqué mis propias necesidades. Hubo días en que comí menos para que ellos tuvieran una porción más en el plato. Recuerdo fingir que no tenía hambre, inventando excusas para que Miguel y Sofía no notaran que yo me servía lo justo. Esa clase de amor no necesita palabras, se mide en silencios y renuncias invisibles. Durante los veranos, mientras otros descansaban, yo seguía trabajando. La ropa que lavaba a mano se acumulaba en pilas interminables. El agua fría del pozo me dejaba las manos agrietadas, pero aún así fregaba cada prenda con cuidado, porque ellos merecían presentarse siempre limpios, aunque mi propia ropa estuviera gastada. Nadie me lo exigía, pero yo lo sentía como una promesa hecha a mí misma, que mis hijos tendrían lo que yo nunca tuve. Cuando Miguel comenzó la escuela,
Yo lo acompañaba cada mañana, caminando más de 20 minutos hasta llegar. En los días de lluvia, lo cubría con mi propio abrigo para que no se mojara, y llegaba a casa empapada. Nunca se lo dije, pero más de una vez pasé el resto del día con fiebre. Para mí, su bienestar siempre estuvo por encima del mío. José, mi marido, trabajaba largas jornadas en la construcción, y aunque el cansancio lo volvía silencioso al llegar a casa, compartíamos la misma meta: sacar adelante a la familia. Hubo años en que apenas nos cruzábamos unas horas, pero su mirada me decía que entendía mi agotamiento. No teníamos lujos, pero sí la certeza de que estábamos construyendo un futuro para los niños. En la adolescencia de Miguel y Sofía, la situación económica se volvió más difícil. La inflación devoraba nuestros ahorros y tuvimos que vender la pequeña casa de campo que había heredado de mis padres. Era un lugar lleno de recuerdos de mi infancia, con un huerto que cuidaba mi madre. Lo vendimos para pagar la universidad de Miguel, convencidos de que ese sacrificio le abriría puertas que nosotros nunca cruzamos. Mientras Miguel estudiaba en la ciudad, yo enviaba cada mes lo que podía. A veces, significaba dejar de pagar una factura a tiempo o trabajar fines de semana enteros. Nunca se lo mencioné, porque no quería que sintiera culpa. Mi orgullo era verlo avanzar, creyendo que un día él reconocería todo lo que hicimos por él. Sofía, más independiente, comenzó a trabajar temprano para ayudar con los gastos. Aún así, yo seguía velando por ella, preparando su comida y guardando en secreto algo de dinero para sus necesidades. No quería que ninguno de mis hijos supiera cuántas veces tuve que elegir entre pagar una cuenta o comprarles algo que deseaban. Las noches eran mi refugio y mi agotamiento. Cuando todos dormían, yo me quedaba mirando la mesa, repasando mentalmente las deudas y los encargos por entregar. Me decía a mí misma que algún día todo ese esfuerzo valdría la pena, que mis hijos tendrían una vida mejor y que yo podría descansar. No sabía entonces que ese descanso no llegaría como lo había imaginado. La vida me enseñó que los sacrificios de una madre rara vez se escriben en piedra. Con el tiempo, se desdibujan en la memoria de quienes se beneficiaron de ellos. Lo que para mí fue una renuncia diaria, para mis hijos se volvió un hecho tan natural que dejaron de verlo. Y quizá ese sea el dolor más grande. No que uno haya dado todo, sino que el todo se convierta en invisible. Hoy, al recordar todo aquello, me pregunto si habría hecho algo diferente. La respuesta siempre es la misma: no, porque en aquel entonces el amor me guiaba sin reservas. Lo que nunca imaginé es que un día ese amor sería usado como excusa para apartarme, como si mis años de entrega no me dieran derecho a un lugar en sus vidas. Con el tiempo, la distancia entre Miguel y yo dejó de medirse en kilómetros y comenzó a medirse en gestos. Al principio eran detalles pequeños: una llamada olvidada, una visita cancelada a última hora, un cumpleaños en el que mi presencia no era prioritaria. Pero pronto, esos gestos se convirtieron en costumbre, como si la ausencia de su madre en su vida fuera lo normal. Recuerdo una Navidad particularmente dolorosa. Me había pasado semanas tejiendo un suéter para mi nieto, cuidando cada puntada para que fuera perfecto. Llegué con el regalo envuelto y una tarta que horneé esa misma mañana. Luciana me recibió en la puerta con una sonrisa fría y me dijo que ya tenían todo cubierto, que podía dejar las cosas en la mesa y que me sentara en un rincón, porque el comedor estaba lleno. Pasé toda la cena mirando cómo mi nieto abría regalos de otros, mientras el mío quedaba olvidado debajo de una pila. En otra ocasión, Miguel me invitó a almorzar para ponernos al día. Llegué ilusionada, pero al llegar al restaurante me di cuenta de que no era un almuerzo para dos, sino una reunión con sus colegas. Apenas me presentó, y la conversación transcurrió como si yo no estuviera allí. Me limité a sonreír y comer en silencio, sintiéndome una sombra en medio de risas y brindis que no me incluían. Los gestos más hirientes eran los silencios, mensajes sin responder, llamadas que se quedaban en espera y reuniones familiares organizadas sin avisarme. En el grupo de la familia mi nombre casi nunca aparecía, y cuando escribía las respuestas eran secas, rápidas, como quien cumple un trámite. Hubo un cumpleaños de Sofía en el que Miguel ni siquiera me dirigió la palabra. Llegó tarde, se sentó lejos
y se marchó antes del brindis. No hubo un abrazo, ni un «¿Cómo estás, mamá?». Yo intentaba justificarlo, pensando que estaría ocupado, que la vida lo abrumaba. Pero en el fondo sabía que esas excusas solo me protegían de aceptar la verdad. Mi hijo me estaba borrando poco a poco de su mundo. Luciana, con su elegancia impecable y sus modales calculados, siempre encontraba la forma de dejar claro que yo no pertenecía a su círculo. Me corregía sutilmente delante de otros, hacía comentarios sobre mi forma de vestir o de hablar, y lo hacía con una sonrisa que pretendía ser amable. Miguel nunca intervenía, a veces incluso parecía aprobar su actitud con una mirada. Recuerdo un almuerzo en su casa en el que me sirvieron después de todos, con un plato más pequeño, y sin preguntarme si quería repetir. No era el gesto en sí, sino el mensaje implícito. Mi lugar era secundario. Pasé toda la tarde conversando con el servicio, porque los demás estaban demasiado ocupados hablando de viajes, negocios y eventos a los que yo nunca era invitada. Las reuniones familiares se convirtieron en escenarios incómodos. Yo llegaba con una sonrisa, intentando integrarme, pero siempre había un momento en que me quedaba sola con mi taza de café, viendo cómo los demás se agrupaban en conversaciones que me dejaban fuera. No era un accidente, era una coreografía ensayada. El dolor más profundo venía de las frases cortantes. Una vez, cuando le pregunté a Miguel si podía ayudar con los preparativos de una fiesta, me dijo: «No te preocupes, mamá, estas cosas ya no son para ti». Otra vez, cuando le pedí ver a mi nieto, respondió: «Ahora está muy ocupado con sus actividades. No tiene tiempo para visitas largas». Palabras simples, pero que en mi corazón sonaban como portazos. Con el paso de los meses, aprendí a anticipar el desprecio. Ya no me sorprendía cuando no me incluían en una foto familiar, cuando no me contaban decisiones importantes o cuando se enteraban de mi vida solo por terceros. Me convertí en una espectadora de una historia en la que antes había sido protagonista. Era como vivir en una casa con paredes transparentes. Podía ver todo lo que ocurría, pero no podía tocar nada, ni participar. Y aunque al principio intentaba derribar esas paredes con llamadas, regalos y visitas, empecé a darme cuenta de que cada intento solo reforzaba su indiferencia. Y así, la herida se fue abriendo, no con un corte brusco, sino con una serie interminable de pequeños arañazos que, juntos, me dejaron marcada para siempre. Lo más doloroso no era lo que decían o hacían, sino la certeza de que ya no les importaba si me dolía. Si alguna vez sentiste que te borraban de una historia que tú misma ayudaste a escribir, suscríbete y cuéntame tu experiencia. Aquí, tu voz siempre tendrá un lugar. El día que dejé de esperar una llamada que nunca llegaba, fue el día que algo en mí se rompió y al mismo tiempo se encendió. No hubo una gran escena, ni lágrimas desbordadas, solo un silencio espeso que me envolvió mientras me sentaba en mi sillón, mirando la pantalla del teléfono apagada. Esa tarde entendí que seguir extendiendo la mano a quienes ya habían decidido soltarla era un desgaste que no merecía seguir pagando. Recuerdo que había horneado un pan para llevar a casa de Miguel. Lo envolví con cuidado, imaginando que quizá me invitaría a tomar un café. Pero cuando lo llamé para avisarle, me respondió con un «Hoy no puedo, estoy ocupado», y cortó rápido, sin darme la oportunidad de decir más. No tiré el pan. Lo puse sobre mi mesa y lo comí sola, rebanada a rebanada, como si masticar en silencio fuera un acto de duelo y dignidad al mismo tiempo. Esa noche, abrí el armario y guardé en una caja las fotos que tenía de él y de su familia sobre la repisa. No las rompí, no las tiré, simplemente las saqué de mi vista. No era un gesto de odio, sino un recordatorio para mí misma de que no podía seguir alimentando una nostalgia que me estaba consumiendo. Comencé a cambiar rutinas, casi sin darme cuenta. Dejé de llamar los domingos, dejé de preguntar por reuniones familiares y dejé de insistir en ver a mi nieto. No porque no lo quisiera, sino porque ya no quería mendigar un lugar en una mesa que claramente no me estaba reservada. Empecé a caminar más por el barrio, a detenerme en la plaza y observar a desconocidos que parecían más dispuestos a regalarme una sonrisa que mi propia sangre. Hablaba con las vecinas, aceptaba invitaciones a pequeños eventos locales
Y poco a poco empecé a llenar el calendario con cosas que no dependían de ellos. En casa hice cambios pequeños pero significativos. Moví muebles, reorganicé la cocina, compré un juego de tazas nuevas. Era como si al transformar el espacio, también estuviera transformando mi mente. Cada pequeño cambio era una declaración silenciosa. Mi vida no se había acabado porque ellos me hubieran apartado. Un día, abrí el armario de José y saqué una vieja maleta que hacía años no usaba. La limpié, la dejé en un rincón y pensé, algún día la voy a llenar. No sabía con qué ni para qué, pero era una promesa interna de que algo estaba por venir, aunque todavía no pudiera verlo con claridad. También comencé a escribir en un cuaderno que guardaba desde hacía tiempo. Al principio eran solo frases sueltas. No más humillaciones. No me voy a olvidar de mí. Luego se convirtieron en pensamientos más largos, planes vagos, ideas que me daban una chispa de ilusión. Hubo días en los que la tristeza quiso volver a ocuparlo todo. En esos momentos me servía una taza de té. Me sentaba en el jardín y respiraba hondo, recordándome que no se trataba de olvidar el dolor, sino de no dejar que me definiera. Poco a poco, aprendí a disfrutar del silencio. Ya no era un vacío hostil, sino un espacio que me pertenecía. Empecé a darme cuenta de que podía elegir quién entraba en mi vida, y que no todos, aunque fueran familia, merecían cruzar esa puerta. El momento exacto de mi ruptura silenciosa no tuvo testigos. Fue solo una mujer de 68 años, sentada en su casa, decidiendo que no iba a suplicar más cariño. Y aunque nadie lo supiera todavía, esa fue la primera piedra de algo mucho más grande, porque en ese silencio no había resignación, había preparación, una calma distinta, como la que precede a una tormenta que nadie espera, pero que cambiará todo cuando llegue. Fue una tarde cualquiera, de esas en las que la lluvia golpea suave contra las ventanas y el tiempo parece no tener prisa. Estaba ordenando el armario del estudio, un lugar que casi no tocaba desde que José se fue. Entre papeles viejos y carpetas polvorientas, moví un cuadro que siempre había estado colgado en la misma pared. Detrás, descubrí algo que me hizo contener el aliento, un pequeño cofre metálico, cerrado con llave. Me quedé mirándolo largo rato, como si, de alguna manera, supiera que ese objeto guardaba algo más que papeles. Encontré la llave dentro de una de las chaquetas de José, en un bolsillo interno que nunca había revisado. El metal frío giró en la cerradura y el clic que escuché fue como abrir una puerta al pasado. Dentro del cofre había una carpeta gruesa, varios sobres y un juego de llaves. El primer documento que vi era un testamento, redactado por José y firmado por un notario de confianza. Mis manos temblaban mientras lo leía. Allí estaba escrito, de forma clara e irrevocable, que yo era la única propietaria de ciertos bienes que ni siquiera sabía que existían. A medida que revisaba los papeles, la magnitud de lo que había ocultado se revelaba ante mí. José había invertido en un pequeño negocio inmobiliario hacía más de 20 años, el cual, con el tiempo, se había convertido en una empresa de eventos rentable y prestigiosa. Nunca me lo contó, quizá para protegerme o para evitar que el dinero cambiara la forma en que vivíamos. Entre los documentos, encontré la escritura de un lujoso salón de fiestas en el centro de la ciudad. Lo había visitado una vez, como invitada a una boda, sin saber que, en realidad, era mío. Recordé cada detalle de ese lugar. Los techos, altos, las lámparas de cristal, el piso reluciente. Nunca imaginé que aquel espacio majestuoso tenía mi nombre en los registros. Había también extractos de una cuenta bancaria en el extranjero, con una cifra que me dejó sin palabras. No era solo un respaldo económico, era un poder que podía cambiar mi vida de un día para otro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que las piezas de mi historia empezaban a encajar de forma distinta. Entre los sobres había una carta manuscrita de José. Sus letras firmes y cuidadas me hicieron sonreír antes de que las lágrimas nublaran mi vista. Carmen, decía, si estás leyendo esto, es porque la vida ha seguido su curso sin mí. Guardé esto para que siempre tuvieras una salida, para que nunca dependieras de nadie. Confío en que sabrás cuándo y cómo usarlo. Cerré los ojos y respiré hondo.
Era como si José me estuviera hablando desde el otro lado, recordándome que mi valor no dependía del reconocimiento de mis hijos, sino de mi propia fuerza y de lo que era capaz de hacer con ella. Seguí revisando los papeles y encontré contratos firmados con grandes empresas de catering y decoración, todos relacionados con el salón. Era un negocio sólido, con una reputación impecable, y yo, sin saberlo, era la dueña de todo. Me senté frente al cofre abierto y pensé en Miguel, en Luciana, en el cumpleaños de mi nieto que se celebraría pronto. La ironía me golpeó como un trueno. La fiesta que me habían prohibido pisar se llevaría a cabo en un lugar que me pertenecía por derecho. No sonreí, no lloré, solo sentí una calma extraña, como si hubiera estado caminando a ciegas y, de pronto, la luz me mostrara un camino que siempre estuvo allí. Y entendí que el momento de usar este secreto se acercaba, no como un acto de venganza impulsiva, sino como una afirmación silenciosa de quién era yo realmente. Lo primero que hice fue llamar al único hombre en quien podía confiar en un asunto así, el doctor Carlos Rodríguez, abogado de la familia desde hacía más de 3 décadas. Su voz grave y pausada al responderme me devolvió una seguridad que no sentía desde hacía años. Le pedí que viniera a casa sin darme más preguntas, y él aceptó de inmediato. Cuando Carlos llegó, extendí sobre la mesa del comedor todos los documentos que había encontrado en el cofre. Observó cada uno con la atención meticulosa de quien sabe que está frente a algo importante. «Carmen, esto no es solo un patrimonio, es un escudo», me dijo, mirándome con esa mezcla de respeto y complicidad que siempre tuvo hacia mí. Le expliqué lo sucedido con Miguel y la humillación de no ser invitada al cumpleaños de mi nieto. No lloré, no exageré. Conté los hechos tal y como habían ocurrido. Carlos me escuchó sin interrumpir, tomando notas mentales, hasta que finalmente me dijo: «Si vas a actuar, debe ser de forma legal, impecable y silenciosa. Nadie debe sospechar hasta el momento indicado». Durante las semanas siguientes, nos reunimos varias veces en mi casa y en su despacho. Carlos inició los trámites para actualizar el testamento, blindar mis bienes y asegurar que yo tuviera control absoluto de la empresa de eventos y del salón de fiestas. Cada firma que estampaba en los papeles me daba una sensación nueva, como si recuperara terreno perdido. En paralelo, él se encargó de revisar todos los contratos vigentes del salón. Me explicó que podía intervenir en la administración cuando quisiera, pero que lo más estratégico era hacerlo sin que Miguel o Luciana supieran. La discreción sería mi mejor aliada. Decidí entonces que el cumpleaños de mi nieto sería el escenario perfecto. Sin que nadie lo notara, me convertí en la principal organizadora del evento, coordinando con el gerente del salón, quien nunca había tenido contacto personal conmigo. Le pedí que todo siguiera según lo planeado por Miguel y Luciana, pero que me informara de cada detalle. Recibía reportes diarios, lista de invitados, menú, decoración, música. No cambié nada, porque no se trataba de arruinar la fiesta, sino de dejar claro, en el momento justo, quién tenía la última palabra en ese lugar. Mientras tanto, Carlos y yo elaboramos un plan para que mi identidad como dueña se revelara de manera contundente y pública, pero sin caer en el escándalo vulgar. «La dignidad será tu mejor arma», me repetía, y yo asentía, sintiendo que cada paso me acercaba a un punto de no retorno. Hicimos también un registro fotográfico y notarial de todos los documentos, para evitar cualquier intento de impugnación futura. Carlos era preciso y meticuloso, como si estuviera armando un caso para un juicio, aunque en mi mente no se trataba de tribunales, sino de justicia emocional. El día antes de la fiesta, recibí una carpeta final con todos los papeles ordenados, escrituras, estados de cuenta, copia del testamento y cartas de autorización firmadas por mí como propietaria. Era, en esencia, mi arsenal. Lo guardé en un bolso discreto, junto con un vestido que no usaba desde hacía años, esperando el momento en que la verdad se desplegara ante todos. No dormí esa noche, no por nervios, sino por la certeza de que estaba a punto de cerrar un ciclo que había comenzado mucho antes de esa llamada cruel de Miguel. Y en mi corazón sentía que no era solo una victoria mía,
era también la victoria de la mujer, que José siempre supo que yo podía ser. Si crees que las historias de mujeres que se levantan merecen ser escuchadas, suscríbete y comparte esta, para que ninguna voz como la mía vuelva a ser ignorada. A la mañana siguiente de cerrar todo con Carlos, comencé a desempeñar mi nuevo papel, el de una mujer aparentemente frágil, pero que, en secreto, movía piezas con precisión. Cuando Miguel me llamaba, en las pocas ocasiones que lo hacía, mi voz sonaba tranquila, casi apagada. Sí, hijo, aquí todo igual. La casa, el jardín, nada nuevo, le decía, mientras en realidad pasaba las tardes revisando documentos, firmando autorizaciones y hablando con proveedores del salón. En el barrio, seguí mi rutina habitual para no levantar sospechas. Caminaba por la plaza, saludaba a las vecinas, compraba en la misma panadería. Pero mientras lo hacía, en mi bolso llevaba papeles que habrían hecho temblar a cualquiera que supiera lo que realmente representaban. Esa duplicidad me daba una extraña fuerza, como si hubiera descubierto una nueva versión de mí misma. A veces, incluso me permitía pequeñas escenas teatrales. Fingía cansancio cuando Luciana me veía, o le decía a Miguel que el invierno estaba afectando mis rodillas, que prefería no salir mucho. Mientras tanto, había comenzado clases de pilates en un centro cercano, fortaleciendo mi cuerpo para el momento que vendría. Me hacía bien sentirme más ágil, aunque nadie más lo notara. En casa me dedicaba a practicar discursos en voz baja. No eran discursos largos ni cargados de enojo, sino frases cortas, precisas, capaces de atravesar cualquier coraza. Sabía que, llegado el día, las palabras serían tan importantes como los documentos que guardaba. El gerente del salón, un hombre discreto llamado Esteban Morales, comenzó a admirar mi capacidad para mantenerme en la sombra mientras todo pasaba por mis manos. «Señora Carmen, usted podría dirigir un ejército sin que nadie se diera cuenta», me dijo un día en tono de broma. Le sonreí, porque no estaba tan lejos de la verdad. Me aseguré de que cada detalle de la fiesta estuviera impecable. Las flores, la iluminación, el menú, todo debía ser perfecto. No por Miguel ni por Luciana, sino porque el lugar era mío y debía lucir como el mejor escenario para mi revelación. En paralelo, continué reforzando la seguridad legal de mis bienes. Carlos me enviaba actualizaciones y me recordaba que, aunque la tentación de adelantarme fuera grande, el impacto sería mayor si esperaba el momento justo. Era un juego de paciencia, y yo lo estaba ganando. Hubo días en los que la soledad intentó colarse de nuevo. Esos días, abría la carpeta con los documentos y los volvía a leer, como si fueran cartas de un futuro prometedor que me esperaba a la vuelta de la esquina. Me recordaban que no estaba actuando por rencor, sino por respeto a mí misma. Miguel y Luciana, por su parte, seguían creyendo que yo era una espectadora pasiva. Me enviaban fotos de los preparativos, no para incluirme, sino para presumir. No sabían que cada imagen que me mandaban era, en realidad, una pieza más del escenario que yo estaba construyendo para ellos. A veces, me miraba al espejo y me veía distinta. No era la mujer que meses atrás lloraba en silencio por un teléfono colgado. Ahora había luz en mis ojos, una firmeza que incluso el tiempo no había logrado borrar. Y esa luz, aunque oculta, estaba cada día más lista para brillar, porque llevar una vida doble no es fácil. Pero cuando se hace por recuperar la propia dignidad, cada paso en la sombra se siente como un avance hacia el día en que, por fin, la verdad se dirá a plena luz. El día de la fiesta amaneció con un cielo despejado, como si incluso el clima quisiera ser testigo de lo que estaba por suceder. Llegué al salón antes que todos, vestida con un traje azul marino que había guardado para ocasiones especiales. Caminé por el lugar en silencio, observando las mesas impecablemente decoradas, las luces cálidas y el aroma de las flores frescas llenando el aire. Ese salón, que parecía pertenecer a otro mundo, era mío. Cuando los invitados comenzaron a llegar, me mantuve a un lado, saludando con cortesía pero sin llamar demasiado la atención. Miguel y Luciana aparecieron poco después, radiantes, rodeados de amigos y conocidos. No se dieron cuenta de mi presencia, demasiado ocupados recibiendo cumplidos por
su elección perfecta de lugar. Los discursos de bienvenida comenzaron, y Miguel tomó el micrófono. Hablaba con orgullo del evento, del lujo y la exclusividad del salón, agradeciendo a Luciana por sus esfuerzos en la organización. Cada palabra era como un ladrillo más en el pedestal que ellos mismos se habían construido y que yo estaba a punto de derribar. Esperé el momento exacto. Cuando terminó el aplauso, avancé hacia el centro del salón. El murmullo se detuvo poco a poco mientras las miradas se posaban en mí. Tomé el micrófono con calma, sin sonreír ni mostrar enojo. Mi voz salió firme, clara. Buenas noches a todos. Antes de continuar, quiero darles la bienvenida a mi casa. El silencio fue absoluto. Vi cómo la sonrisa de Miguel se congelaba y cómo Luciana, intentando disimular, entrecerraba los ojos. Saqué del bolso una carpeta y, sin prisa, la abrí para mostrar las escrituras y documentos que me acreditaban como propietaria del lugar. Este salón, continué, fue una inversión que mi esposo y yo hicimos hace muchos años. Y hoy he decidido estar aquí no como invitada, sino como dueña. Un murmullo recorrió la sala. Algunos invitados me miraban con admiración, otros con desconcierto. Miguel dio un paso hacia mí, murmurando un «Mamá, ¿qué es esto?». Pero yo levanté la mano para que guardara silencio. «Miguel», le dije, «me dejaste claro que no había lugar para mí en esta celebración. Y, sin embargo, todo este tiempo estabas de pie en un lugar que me pertenece». Luciana intentó intervenir, pero Carlos, mi abogado, que estaba entre los invitados discretamente, se adelantó para respaldar mis palabras. «Todo lo que la señora Carmen está diciendo está documentado y registrado legalmente», anunció, mostrando copias certificadas a quienes se acercaban con curiosidad. Vi cómo el color se retiraba del rostro de Miguel. Ya no era el hombre seguro que hablaba de éxitos, sino un hijo expuesto frente a todos. «La mesa no es para mí, Miguel», dije con la voz tan serena que cortaba el aire, «pero el salón entero sí lo es. Y si no estás dispuesto a pagar el alquiler correspondiente, tendrás que retirarte junto con tus invitados». Hubo un silencio tenso, roto solo por algunas exclamaciones ahogadas. Miguel me miró como si no pudiera reconocerme, pero yo me mantuve firme. Luciana, con el rostro endurecido, susurró algo al oído de mi hijo, y vi cómo él bajaba la cabeza. Finalmente, sin encontrar una salida digna, Miguel aceptó pagar en ese mismo momento. El murmullo se transformó en un silencio incómodo, como si todos esperaran mi siguiente movimiento. Yo, sin más, agradecí a los invitados su presencia y cedí el micrófono. Me aparté del centro, pero no sin antes notar cómo varias personas me seguían con la mirada, algunas con respeto, otras con sorpresa. Yo no buscaba aplausos ni venganza, buscaba recuperar mi lugar, y esa noche, en medio de la luz cálida del salón, lo había hecho. Después de aquel momento, la atmósfera de la fiesta cambió por completo. Los invitados seguían conversando, pero las miradas se desviaban una y otra vez hacia mí, como si intentaran comprender cómo había pasado de ser una figura invisible a la dueña indiscutible del lugar. Miguel y Luciana, aunque intentaron retomar la celebración, no podían ocultar la tensión que les recorría el rostro. El pago se realizó ahí mismo, frente a Carlos, quien firmó el recibo y lo guardó con la misma discreción con la que había preparado todo. Esa imagen, la de mi hijo entregando un cheque para poder permanecer en el cumpleaños de su propio hijo, quedó grabada en mi memoria como un recordatorio de que la dignidad no se negocia. Permanecí en el salón, no como espectadora, sino como anfitriona. Saludé a algunos invitados que se acercaron a felicitarme por mi firmeza y elegancia. «Se necesita valor para hacer lo que hizo», me dijo una mujer que apenas conocía, y sonreí, no por orgullo, sino por saber que mi historia podía inspirar a otras. Miguel evitó mi mirada el resto de la noche. Luciana, en cambio, intentó acercarse con una cortesía fingida, hablando de lo sorprendente que era mi revelación. Yo respondí con frases breves, manteniendo la distancia. No se trataba de reconciliación, sino de marcar límites claros. Cuando la fiesta terminó, fui la última en salir del siguiente salón. Caminé sola por el espacio vacío, escuchando el eco de mis pasos y observando las mesas aún adornadas.
Toqué una de las lámparas de cristal y sentí que ese lugar, más que una propiedad, era un símbolo de mi independencia recuperada. Al día siguiente, Miguel no me llamó. No hubo mensajes ni explicaciones. Y por primera vez en mucho tiempo, no lo esperé. La ausencia dejó de doler cuando entendí que no era un vacío que yo debía llenar. En las semanas posteriores, tomé control directo de la salón. Revisé contratos, conocí al personal y establecí cambios para mejorar su funcionamiento. Cada decisión que tomaba era una reafirmación de que mi vida no dependía de la aprobación de nadie, y mucho menos de quienes habían intentado hacerme sentir menos. Luciana, según me contaron, comenzó a comentar entre sus conocidos que todo había sido un malentendido. Yo no respondí. La fuerza de mi verdad estaba en los hechos, no en discusiones. La noticia de lo ocurrido se extendió rápidamente entre familiares y conocidos. Algunos me llamaron para expresar su apoyo, otros para intentar entender cómo había mantenido todo en secreto durante tanto tiempo. Yo solo respondía: a veces, el silencio es la mejor estrategia. Miguel y yo no volvimos a vernos en meses, y aunque parte de mí lamentaba que las cosas llegaran a ese punto, otra parte, más fuerte, sabía que era el precio de haber recuperado mi lugar. Porque esa noche no solo fue el clímax de una historia de humillaciones y silencios, fue también el inicio de una etapa en la que yo, por fin, decidía cómo y con quién compartir mi vida. Los meses siguientes trajeron un aire nuevo a mi vida. Por primera vez en años, me despertaba sin la sensación de estar esperando algo de alguien. El salón de fiestas se convirtió en mi segundo hogar, un lugar donde podía ver resultados concretos de mi esfuerzo y tomar decisiones que dependían únicamente de mí. Me hice cercana al equipo que trabajaba allí. Conocí a cada empleado por su nombre. Escuché sus historias y empecé a implementar pequeños cambios que mejoraran sus condiciones. Ver cómo respondían con gratitud y compromiso me llenaba de un orgullo que ya no dependía de Miguel ni de nadie de mi familia. Con el flujo constante de ingresos, me permití lujos que antes parecían imposibles. Viajé a la costa por unos días, me alojé en un hotel frente al mar y al despertar, abrí las ventanas para dejar entrar el olor a sal y el sonido de las olas. Caminé por la orilla sin prisa, como si cada paso borrara un poco más de las heridas que me habían marcado. También retomé amistades antiguas. Llamé a Clara, mi amiga de juventud, con quien no hablaba hacía años. Nos encontramos para tomar café y terminamos conversando durante horas, riendo como cuando éramos jóvenes. Me di cuenta de que la vida aún me ofrecía momentos de ligereza y alegría. El jardín de mi casa volvió a florecer. Planté nuevas especies y cuidé cada rincón como si fuera un reflejo de mi propio renacer. Las tardes, antes tan silenciosas, se llenaron con el sonido del viento entre las hojas y con mi propia risa al ver cómo los brotes crecían fuertes. Con el tiempo, algunos familiares intentaron acercarse de nuevo. Lo hicieron con cautela, midiendo las palabras. Yo los recibí con amabilidad, pero sin abrir de par en par las puertas. Había aprendido que el amor no se ruega y que la confianza, una vez rota, solo puede reconstruirse con acciones reales. Un día recibí una llamada inesperada de Sofía. Me dijo que quería visitarme y traer a sus hijos para que me conocieran mejor. Su voz tenía un matiz de sinceridad que me conmovió. Acepté, y cuando llegaron, la casa se llenó de voces y risas infantiles. Ese día entendí que no todos los lazos se rompen para siempre. Seguí viajando, conociendo lugares que siempre había soñado visitar. Me encontré en ciudades llenas de historia, en mercados coloridos, probando comidas nuevas. En cada viaje, me llevaba una libreta para anotar sensaciones, como si quisiera dejar constancia de que estaba viva de una manera que antes no había experimentado. En el salón, organicé eventos gratuitos para la comunidad, bodas sencillas para parejas sin recursos, celebraciones para niños de orfanatos. Cada vez que veía sus sonrisas, recordaba que la vida tiene un sentido más profundo cuando lo que uno posee también puede ser compartido. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Las noches ya no eran un peso, sino un tiempo para leer, escuchar música o simplemente contemplar el cielo estrellado desde el jardín. La soledad dejó de ser un castigo
y se convirtió en un espacio de paz. Y así, con pasos firmes y decisiones conscientes, construí una nueva vida. Una en la que mi valor no estaba definido por el lugar que otros quisieran darme, sino por el que yo misma me otorgaba. Porque después de todo lo vivido, comprendí que mi mayor victoria era haber recuperado mi voz y mi dignidad. A veces, la mayor revancha no es gritar, sino aprender a vivir en silencio, con el corazón en paz, porque el silencio, cuando nace de la dignidad y no de la resignación, se convierte en un refugio cálido, un lugar donde una puede escucharse sin interferencias ni juicios. Pasé años intentando que mi voz fuera oída por quienes no tenían intención de escucharla, y descubrí que era mejor guardarla para mí misma, para mis decisiones, para mis sueños. Ya no necesito que me aplaudan ni que me aprueben. Mi tranquilidad no depende de la mirada ajena, sino de la certeza de que estoy en el lugar que yo misma elegí. Y ese lugar, aunque esté habitado solo por mi propia compañía, es más valioso que cualquier mesa abarrotada de gente que me ignora. Comprendí que mi valor no se mide por la silla que me ofrecen, sino por la mesa que soy capaz de construir para mí misma. Esa mesa puede ser pequeña, modesta, pero está llena de cosas que me representan. Conversaciones sinceras, miradas limpias, manos que me ofrecen sin pedir nada a cambio. No necesito un banquete si la compañía no es verdadera. Durante demasiado tiempo acepté migajas emocionales, creyendo que era lo suficiente, hasta que me di cuenta de que yo misma podía preparar un festín donde el plato principal fuera el respeto. Porque cuando una mujer entiende que puede sostener su propio espacio, deja de depender de invitaciones que siempre llegaron tarde o incompletas. Hay batallas que se ganan en público, pero las victorias más profundas se conquistan a puertas cerradas. Las mías no tuvieron testigos, no hubo discursos ni ovaciones. Ocurrieron en madrugadas silenciosas, cuando decidí no contestar un mensaje que solo traía veneno, o cuando elegí invertir en mí misma en vez de seguir salvando a quienes nunca me tendieron la mano. Esos momentos invisibles fueron los que levantaron las murallas que hoy me protegen, porque el verdadero triunfo no siempre se mide por lo que ven los demás, sino por la paz que una siente al poner la cabeza en la almohada y saber que no traicionó sus propios principios. El amor propio es la llave que abre las puertas que otros intentaron cerrar. Es esa fuerza silenciosa que me empujó a abrir aquel cofre escondido, a tomar las riendas de un destino que me querían arrebatar. Sin amor propio, uno acepta cualquier trato, cualquier mirada, cualquier palabra hiriente. Con él, una aprende a decir hasta aquí y a sostener esa línea sin temblores. No se trata de levantar muros de frialdad, sino de colocar ventanas por donde solo entra la luz que nos nutre, y a través de esas ventanas dejar afuera las tormentas que no necesitamos vivir. No me arrepiento de los sacrificios, pero hoy sé que también merezco cosechar lo que sembré. Sembré con manos heridas, con noches sin dormir, con hambre callada y sonrisas prestadas. Y aunque parte de esa cosecha nunca volvió a mí desde quienes más esperaba, la vida se encargó de devolverla por otros caminos. Aprendí que a veces el fruto no crece en la tierra que sembraste, sino en un lugar inesperado, y que incluso así sigue siendo tuyo. Ese reconocimiento silencioso de la vida vale más que cualquier disculpa forzada. Gracias por escucharme la historia. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, acompáñame en este canal. Suscríbete y comparte, para que más voces como la mía nunca vuelvan a ser silenciadas. Porque cada historia contada es una ventana abierta para alguien que aún está en la oscuridad. Y cada suscripción, cada comentario, es una mano tendida a quienes creen que su voz no importa. Juntas podemos recordar que no estamos solas, que el respeto no es un lujo, sino un derecho, y que la dignidad, una vez recuperada, es el tesoro más grande que una mujer puede tener.